La precisión quirúrgica con la que la Iglesia abordó los temas cristológicos hace siglos nos siguen sirviendo para probar que no estaban equivocados en cuanto a que un pequeño error puede traer consecuencias fatales. Al hablar de la persona de Jesucristo, los cristianos confesamos que en la persona de Cristo existen dos naturalezas, una humana y una divina, en una unión hipostática. Es decir, son inseparables, no se mezclan, indivisibles, no se dividen. En Cristo existen, pues, dos voluntades y una comunicación de propiedades. Al hablar de la encarnación, los cristianos creemos que quien se encarnó en María no fue el Padre o el Espíritu Santo, no se encarnó la Trinidad, sino la segunda persona de la Trinidad, quien fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo que, la persona de Jesús es el Verbo encarnado, y lo que parió María fue a una persona verdaderamente humana y verdaderamente divina. Por ello, y para librarse de la herejía nestoriana, el concilio de Éfeso y Calcedonia llamaron a María Theotokos, o paridora de Dios. Cuando alguien se opone al término paridora de Dios, sin tener una base cristológica sólida, puede terminar abrazando el error herético y confesándolo inocentemente, creyendo que le está haciendo un bien a su ideal bíblico. Veamos algunos ejemplos. Estás negando que no niego la encarnación. Estás negando que lo que se gestó en el vientre de María era divino. Pero es que precisamente la encarnación es eso, que no es divino, sino es carne. Que no es divino, que no es divino, que no es divino. En este primer ejemplo, el señor Adolfo no tiene reparos en decir que en la encarnación la naturaleza divina deja de existir. Separa las naturalezas y afirma que lo que parió María era solo un pedazo de carne, que con el tiempo se convertiría en Dios. Veamos. La carne de Cristo no es Dios, la naturaleza de carne no es Dios. Carne no es Dios, carne no es Dios, carne no es Dios. Entonces Jesucristo no era Dios. Para ti Jesucristo no era Dios cuando era niño. Cuando era niño me parece a mí que no, porque Dios no es un ya niño, está. ¿no? Otra herejía, otra herejía. Me parece a mí que no, porque Dios no es un ya niño, está. ¿no? Por su reticencia a usar el término paridora de Dios, que sintetiza la correcta forma de abordar la cristología, el señor Adolfo pasó a confesar la herejía nestoriana de separar las naturalezas, a confesar la herejía adopcionista de creer que Jesús se hizo Dios en algún punto del tiempo. Esto le llevará inevitablemente a una mala soteriología, pues el error que sigue es afirmar que lo que murió en la cruz no era sino una naturaleza humana, un pedazo de carne, un ser humano cualquiera. Veamos. ¿Cómo se despojó de su divinidad? Bueno, se despojó totalmente de su divinidad, a tal grado que muere en una cruz. Con un poco de divinidad no hubiese muerto. En Sansón venía el Espíritu de Dios con poder y Sansón no le hacían nada a las flechas. Todo esto inicia por negar el título paridora de Dios, mal entender la encarnación, separar las naturalezas de Cristo y llevarlo a su conclusión lógica. Es decir, dado que María no puede parir a Dios, luego entonces María parió solo a un hombre. Una vez confesada la división de las naturalezas, para el señor Adolfo, Jesús no era y es Dios bendito por todos los siglos, sino que abandonó su divinidad y en la encarnación dejó de ser Dios, o era un Dios de menor envergadura debido a la kenosis. Este semi-arrianismo viene aparejado como consecuencia de su pleito con el término Theotokos. O darles tiempo parejo a todos. Jesús es Dios. La última pregunta, Adolfo. Ese verbo que se encarnó y que ha sido parido y que su nombre es Jesús, ¿es Dios? Mira, desde mi punto de vista, él se despoja desde el principio de su divinidad. Se despoja, nace como un niño normal, crece como un hombre. Él no sabe el día ni la hora, él tiene hambre, él tiene sed, él crece en sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Si se despoja, y si estoy en lo correcto, y si se despoja de su divinidad al encarnarse, entonces María no fue paridora de Dios tampoco.
Como puede percatarse, el señor Adolfo ha negado la cristología cristiana y todo inició por su reticencia a un concepto cristológico acuñado justamente para defender a la persona de Cristo, el término Theotokos. Jesús antes de resucitar. Si me podría mostrar uno para verlo, ¿no? Que le digan Dios, tú eres Dios. Bien. Como Cristo no murió, como Dios no murió en la cruz, pues obviamente murió la naturaleza de carne de Cristo. Eso. Para el señor Adolfo, Jesús nunca fue llamado Dios ni adorado como Dios. Pero lo más interesante es que para él, en la cruz no murió una persona, sino una naturaleza. Es entendible, dado que si afirma que murió una persona, tendría que afirmar que en esa persona había dos naturalezas inseparables. Así que abraza abiertamente el nestorianismo y pone a morir a una naturaleza. Porque para él, lo que mueren no son las personas, sino las naturalezas. Y cuando nació, en el hospital, el doctor le dijo a su madre: «Señora, felicidades, es una naturaleza humana». En las iglesias católicas romanas y en muchas iglesias evangélicas, a María, la Madre de Jesús, le ponen el título de María, la Madre de Dios. ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, lo que les tengo que decir es que es algo muy dudoso, porque si bien el Señor Jesucristo era Dios y ella fue la mamá de Jesucristo, lo que debemos entender es que María fue la madre de la parte humana de Jesús. Entender es que María fue la madre de la parte humana de Jesús. Entonces, el señor Adolfo, lejos de estudiar los conceptos cristológicos de nuestra fe, se va y busca consuelo en personas que están igual de confundidas que él. Pues si María fue solo madre de la parte humana, en el vientre de María entonces había dos partes, divididas, y se niega la unión hipostática.